Es un gozo, como les digo, cada semana de estar con ustedes. Empiezo a saludarlas a Filadelfia, Tom. Dios les bendiga. Gracias por entrar en sintonía con nosotras. Aquí Violeta Guerra del Ministerio Maestras del Bien, donde nuestro objetivo principal es rescatar los valores bíblicos de la mujer mediante la sana enseñanza bíblica. Es nuestro deseo poderte afirmar en tu posición, en tu rol como mujer de Dios, de manera que tú puedas vivir para su gloria y encontrar plenitud a lo largo de toda tu vida, sirviendo a Dios. Nuevamente, mi nombre es Violeta Guerra del Ministerio Maestras del Bien y le doy las gracias por estar con nosotras en esta tarde. Pienso que van a haber algunas hermanas de las que acostumbran a estar, que quizás no puedan estar presentes, porque estamos ya en la época del verano aquí en el norte, en Estados Unidos, y puesto que es ya, los niños están de vacaciones, al igual que yo, que ven que he visto esta camiseta, estamos sirviendo en nuestras iglesias correspondientes, ayudando en la escuela bíblica de vacaciones. Así que bueno, el tema en nuestra iglesia este año es sumergido, como lo ven ahí, lo único que ahí está en inglés. Pero bueno, qué bendición estar con ustedes. Dios te bendiga, Reina. Qué bueno que has podido estar con nosotras y además que van a ir entrando poco a poco en sintonía para compartir con nosotras. En la tarde de hoy vamos a continuar nuestro estudio a través de los Salmos. Desde que empezamos el año estamos estudiándolo. Qué bueno, Reina, qué gozo tenerte. Y bueno, estamos a la altura del Salmo 32, que vamos a ver no en su totalidad el día de hoy. Vamos a ver la estructura general, un poco de trasfondo de este salmo y vamos a entrar en algunos aspectos, pero definitivamente no lo vamos a concluir hoy, sino la semana que viene. Pero este salmo trata sobre el perdón, un tema muy importante en nuestras vidas y en la vida del cristianismo, en la vida de todo creyente. De hecho, porque Cristo nos ha perdonado, ¿verdad? Hemos recibido entrada a su presencia, a su reina, porque nos ha perdonado de sus pecados, hemos entrado a su reino, y ahora somos hechas hijas de Dios. Así que el perdón es algo que debe de, al haberlo experimentado y sus beneficios, caracterizar nuestra vida. Lastimosamente no es siempre así la experiencia, no es siempre así el caso, pero como mujeres de Dios no nos debemos conformar a la vida que antes teníamos, al carácter que antes teníamos, sino que debemos de buscar ser cada día más como Cristo. Y el perdón definitivamente es un ingrediente, un elemento súper importante dentro de nuestro desarrollo personal como hijas de Dios. De hecho, como ya dijimos, ¿verdad? El perdón es el portal a través del cual nosotros entramos a la familia de Dios, porque Cristo, aun cuando éramos enemigas de Él, andando a espaldas de Él, con todo nos amó y se entregó por nosotras, nos perdonó y nos ha dado salvación y vida eterna. Así que el tema de hoy que vamos a encontrar en el Salmo 32 trata acerca del perdón, de los beneficios, pero también de los resultados de no perdonar en nuestra vida. El Salmo 32, como otros salmos que ya hemos visto, es también de la autoría del salmista David. Él escribe en este salmo y muchos lo conocen como la dicha del perdón o el salmo del penitente. Es un salmo que trata acerca de una circunstancia, de una situación que experimentó el salmista David, de una situación que él pasó, que vamos a ver poco a poco, y a través del cual él expresa su experiencia, en primer lugar, de no reconocer su pecado, y en segundo, cuál fue el resultado luego de haberlo reconocido y confesado a Dios. ¿Y cuáles son las exhortaciones que él tiene para ti y para mí en la tarde de hoy? Hay un libro de Nancy DeMoss hermoso que se llama Escoja, Perdona, Amén. Así es un libro muy bueno. No lo he leído, lo he hojeado nada más, pero sí hay hermanas en la fe que me han dicho que es muy bueno y se lo recomendamos. Gracias, Reina, por esa participación. Siempre es muy buena. Entonces, bueno, en la estructura del Salmo se divide en dos grandes partes, los versículos del 1 al 5 y luego del 6 al 11. Pero dentro de esa división general de dos partes encontramos subdivisiones. Y por ejemplo, en el versículo 1 y 2 trata sobre la dicha del perdón. Él va a hablar ahí de la bienaventuranza, del gozo de haber sido perdonado.
En los versículos 3 y 4 de nuestra Biblia, del Salmo 32, se habla de las consecuencias de callar nuestro pecado y de no confesarlos a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias personales que tenemos? En el versículo 5 habla él resume esa experiencia de lo que ocurre cuando tenemos un problema de pecado, cuando lo confesamos a Dios y luego cuando Él nos perdona. El resumen de su experiencia. En los versículos 6 y 7 tenemos una exhortación, como le gusta hacer al salmista David luego de él experimentar alguna vivencia, y nos exhorta a usar el privilegio de la oración, de ir delante de la presencia de Dios en busca de su perdón, de no temer hacerlo, porque es realmente una dicha y una bendición. En los versículos del 8 al 9, él tiene otra exhortación, y esta exhortación es al arrepentimiento, ¿verdad? Es una exhortación producto de haber experimentado la mano de Dios, la mano disciplinaria de Dios sobre su vida. Así que él nos exhorta al arrepentimiento. Y en los versículos del 10 al 11, él cierra ya con una exhortación, como siempre le gusta hacer, a regocijarnos en el perdón de Dios. Y realmente es ahí cuando como hijas de Dios nos podemos regocijar sabiendo que hemos sido no solo perdonadas, sino restauradas a la comunión con Dios. Y de eso trata el perdón, de restaurarnos, ¿verdad? Pero tiene que primero ocurrir un arrepentimiento de nuestra parte, una confesión, tal y cual hicimos para salvación, para que podamos ser restaurada a la comunión, no para volver a ganar nuestra salvación. Esa no se pierde, se rompe la comunión, ¿verdad? Como en la parábola del hijo pródigo, que el hijo se fue, no dejó de ser hijo de su padre, pero que luego al reconocer y cambiar de dirección en muestra de arrepentimiento, él alzó sus ojos a Dios pidiendo perdón, diciendo: he pecado contra el cielo, o sea, primero sé que he pecado contra ti y contra mi padre. Iré y le pediré perdón a ver si me recibe. Y es lo mismo, ¿verdad? Eso fue lo que dijo el hijo pródigo, que pasa con nosotras cuando venimos a Cristo para salvación, pero también cuando hay pecado en nuestra vida. Y el salmista David, lo que pasaba aquí era que tenía pecado oculto, pecado que no había confesado a Dios. Esto nos habla que no basta con que Dios en su presciencia conozca todas las cosas. Tenemos que ir delante de Él en señal de arrepentimiento, de reconocimiento. Asimismo, el que encubre su pecado no prosperará, porque el que lo confiese y se aparte es el que alcanza misericordia. Exactamente, Reina, gracias, muchas gracias. Exactamente. Entonces, cuando encubrimos el pecado, nos hacemos un grave daño y no reconocemos, ¿verdad?, que realmente estamos mal. Entonces, Dios conoce todas las cosas, pero ese no es el punto. El punto es que nosotras lo reconozcamos primeramente. Segunda, nos humillemos y nos arrepintamos de ese pecado y vayamos delante de Dios en busca de su perdón y en busca de su restauración. No podemos pasarnos la vida pecando y pensando que el perdón de Dios va a obrar automáticamente. Por la experiencia de David vamos a ver qué fue lo que pasó cuando él pecó y no confesó su pecado. Dicho sea de paso, también el Salmo 32 le antecede el Salmo 51 a este Salmo. No necesariamente la Biblia está compilada en el orden en que fue escrita, como ustedes sabrán. Pero si vamos al Salmo 51, allí nos vamos a dar cuenta que ese es otro salmo escrito por David y al que luego vamos a llegar más adelante. Es un salmo de arrepentimiento y plegaria, pidiendo perdón de Dios, pidiendo purificación de Dios. Y esto ocurrió cuando él pecó con Betsabé, ¿se acuerdan? Que la vio en el terrado y pidió que viniera hacia él y adulteró con ella, mandó a poner a su esposo al frente de las filas para que fuera muerto, y su primer hijo, a consecuencia de la disciplina de Dios y del juicio de Dios sobre el pecado de su vida, murió su primer hijo. Bueno, él escribe este salmo de arrepentimiento a Dios, pidiendo que Dios le perdone, pidiendo que Dios le restaure el gozo de su salvación y que le devuelva la comunión que él tenía antes de haber pecado con él nuevamente. Pero aquí en el Salmo 32 ya él lo escribe después que él le pide esto a Dios, se arrepiente de su pecado y Dios acepta, ¿verdad?, su arrepentimiento y le perdona. Entonces por eso luego él escribe acerca de la dicha del perdón, la dicha de experimentar
personalmente en su vida el perdón de Dios luego de haber pecado. Y como ustedes sabrán, ese no fue un pecado cualquiera el que cometió David. De hecho, no hay ningún pecado cualquiera. Es a nosotros que nos gusta ponerle colores. Pero para aquellos que les gusta hacer eso, vamos a tomar este como un pecado grave, en ese caso, porque primeramente no solo adulteró, y veamos, amadas, que el adulterio es un pecado que Dios aborrece en todos los tiempos. En segundo lugar, cometió homicidio, mandó a poner enfrente al esposo de esta mujer para que fuera muerto y él poderla tomar. No sabiendo que aunque los hombres no sepan las cosas, las intenciones y motivaciones del corazón y lo que él hizo, no hay pecado encubierto delante de los ojos de Dios. Y es a él a quien nosotras debemos temer. Dios vio, y de hecho Dios le mandó al profeta, no recuerdo el nombre del profeta en este momento, si era Natán o si fue Samuel, no recuerdo. El caso es que mandó al profeta para que le hiciera una historia, hablando de un hombre que tenía muchas ovejas y de otro que solo tenía una. Eso lo encontramos en la historia de la vida de David. Lo podemos ver en el Salmo 51 y también lo podemos ver en Reyes y en Samuel. Y entonces vemos que le hace esta historia acerca de este hombre que tenía muchas ovejas, que era él. Asimismo, lo mucho que pecó, pero no fue un hombre conforme al corazón de Dios, reina, desde el principio. Fue un hombre que Dios fue conformando a esa imagen. No era que él desde el principio lo fue, y lógicamente como tú y como yo pecó, pero cada vez más Dios lo fue afinando. Como dice en Filipenses 1:6, que aquel que empezó en nosotras la buena obra será fiel en perfeccionarla, en terminarla hasta el día de Jesucristo. Y David fue uno de esos hombres que Dios fue perfeccionando su carácter, transformando su carácter hasta llevarlo a ser ese hombre tras el corazón de Dios. Dios te bendiga, Adriana, te hemos echado de menos varias semanas. Entonces, bueno, le habla de esta historia de este hombre con muchas ovejas y este hombre con una sola, y cómo el hombre que tenía las muchas ovejas quiso la del hombre que tenía una sola y se la mandó a quitar, la mató. Y bueno, David, ¿verdad? Nosotras que nos creemos más justicieras de la cuenta cuando del pecado de otro se trata, pero el de nosotros, ¿verdad? No le damos mucha importancia. Él dice, no, tal hombre merece muerte. Y bueno, él le dice, el profeta le dice, bueno, ese hombre eres tú, porque fue exactamente lo que hizo David con Betsabé. Entonces, bueno, la mano de Dios fue sobre él a causa de esto, y ese fue el aviso que le llevó el profeta, que el hijo que iba a nacer de ese adulterio iba a morir. O sea, el juicio de Dios iba a estar sobre él. De manera que Dios no consiente el pecado. Dios no lo consiente, y aún en el caso cuando nos arrepentimos de nuestros actos, como quiera, la disciplina de Dios es sobre nosotras, porque de otra manera nosotras no aprenderíamos ni cambiaríamos de proceder. Y ante todo tipo de pecado, vamos a bloquear aquí, ¿verdad? Aunque Dios nos perdona, hay consecuencias que acarrean nuestras acciones y debemos estar conscientes de eso. Muchas a veces he escuchado que dicen, pero ya yo me arrepentí, ya yo solo entregué a Dios y el problema sigue. Definitivamente, claro que sí, porque hay consecuencias que muchas veces son de largo alcance por la magnitud del pecado que hemos cometido y a las personas que nosotras hemos dañado en el proceso, ¿verdad? Entonces Dios es justo. Sería injusto en no disciplinarnos. También sería un padre malo al no enseñarnos lo correcto, al no disciplinarnos, como nos dice el libro de Hebreos capítulo 12. Así que bueno, el Salmo 51 le antecede al Salmo 32. El Salmo 51 es pidiendo perdón, una plegaria, una oración de un hombre arrepentido, y ya aquí en el 32 es un resumen básicamente hablándonos de la dicha del perdón, o sea, enseñándonos los beneficios de nosotras poder ser restauradas a la comunión con Dios, de nosotras arrepentirnos de nuestros pecados en el diario vivir, pero también de nosotros extenderle nuestro perdón a aquellos que nos han fallado, pero también de pedirlo a quienes nosotras hemos dañado, para que no haya estorbo en nuestras vidas. Así que el Salmo 32, por eso se conoce como un salmo
penitencial. Es un salmo también que está cargado de doctrina, de muchas enseñanzas doctrinales. Allí encontramos palabras como transgresión, como perdón, como pecado, como iniquidad. Son todos doctrinas bíblicas que son importantes que nosotras las podamos conocer, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Así es, el perdón es algo que hemos recibido de gracia, como dice Reina, y que nosotros también debemos extender. Y el perdón no se concede conforme al tipo de pecado que nos hayan causado o que nosotros hayamos hecho. Todas necesitamos perdonar y recibir el perdón de Dios. Déjame bloquear aquí. Tenemos algunos usuarios que no han sido de bendición. Muy bien, así que dentro de este salmo también tenemos un alto contenido doctrinal que es importante conocer, porque es importante saber que una doctrina o un atributo de Dios no invalida el otro. Y es muy importante conocer cómo se entrelazan, cómo funcionan y cómo se apoyan un a otro atributo y una a otra doctrina bíblica. Así que bueno, nos encontramos aquí ante un salmo precioso de David, un salmo que tiene muchas enseñanzas para nuestra vida, pero del cual el tema central es la dicha del perdón, el gozo que sentimos cuando realmente nos hemos arrepentido y el perdón de Dios ha sido extendido a nuestra vida. Algo importante que tenemos que aprender acerca del perdón, y quisiera que presten atención, es que el perdón no está en relación con cómo nos sentimos. O sea, no se trata de si yo me siento perdonada o no perdonada. El perdón es un hecho, es una realidad que solo viene otorgado a través de Dios. Si hemos hecho pecado, aunque no sintamos que hayamos hecho pecado, si la Biblia lo denomina pecado, es pecado. Y aunque nos sintamos, entre comillas, bien, estamos mal delante de Dios. Y la mano de Dios, si en verdad somos sus hijas, será con nosotras porque Él desea corregirnos, porque en eso no nos estamos pareciendo a Él ni estamos procediendo como una creyente. Así que aunque nos sintamos bien revolcándonos en nuestro pecado, eso no implica necesariamente que estemos bien ni que Dios nos haya perdonado algo que no hemos confesado y traído a su presencia. En segundo lugar, si hemos cometido pecado y lo hemos confesado a Dios, arrepentida de lo que hicimos, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él lo hace al instante cuando le pedimos perdón. No depende de cómo me sienta. Así que si hoy yo no me siento perdonada, mis sentimientos no cambian la realidad de que Dios me ha perdonado. El perdón, nuevamente, es algo que pertenece a Dios y que Dios otorga. Ahora, lo que sí debe de haber es sinceridad en nuestro arrepentimiento. Así es, Adriana, necesitamos arrepentirnos, porque no nos podemos arrepentir de algo que no reconocemos y que no hemos traído delante de Dios. No es pensar, ay, lo hice mal. Es ir intencionalmente delante de Dios y decirle, Dios, reconozco mi pecado. Entiendo que he pecado contra ti y contra la hermana fulana, haciendo esto, esto y esto. Estoy arrepentida del daño que he causado y yo te ruego que tú me perdones. Y aunque no sientas que Dios te haya perdonado, la palabra nos asegura que Él nos perdona. Y no solo que nos perdona, sino que tira nuestros pecados a lo profundo de la mar. Dios con el pecado no es histórico. Él se deshace de ellos y nos otorga nuevamente libertad para entrar a su presencia y una comunión reestablecida con Él. Pero, como dijimos, lo que sí tiene que haber es sinceridad en nuestro arrepentimiento. Fíjense lo que dice el versículo, ¿dónde está? Déjenme ver aquí, estamos en el Salmo 32. Déjenme ver, que lo anoté por aquí, en versículo 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si lo leyéramos al revés, para mayor claridad, dijéramos, y cuyo espíritu hay sinceridad, porque lo contrario a engaño es sinceridad. Entonces, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu es sincero.
pudiéramos leerlo. Entonces la sinceridad es un prerequisito para ser perdonadas por Dios. Tiene que haber sinceridad, igualmente que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, tiene que haber sinceridad del acto que estamos haciendo, de la decisión que estamos tomando. Para el perdón también tiene que haber sinceridad en nuestras palabras, sinceridad en nuestro corazón, con la mayor intención de no seguir practicando ese pecado. Así que el Salmo trata de un hombre, para darle la idea general, para luego la semana que viene entrar en detalle, de un hombre que estaba enfermo. David estaba enfermo, de un hombre que estaba en una desgracia por su pecado y que permaneció en esa condición de enfermedad y desgracia hasta que reconoció su pecado, lo confesó de todo corazón a Dios y luego fue restaurado de ese pecado a la comunión íntima con Dios, porque nuestro Dios es justo y perdonador. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el Salmo, sobre todo el versículo 5, que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos un hombre aquí que dice que anterior a eso dice que de día y de noche, en el versículo 4, se agravó sobre mí tu mano, o sea, la disciplina de Dios estaba sobre él, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces vemos que mientras él cayó, se agravó la mano de Dios, la disciplina de Dios, el castigo de Dios, porque Jehová al hijo que ama disciplina. De hecho, podemos ir a Hebreos capítulo 12, y dice el versículo 5 y 6, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que si en verdad tú eres hija de Dios y tú has pecado, ¿verdad?, y te has hecho de la vista gorda y sigues practicando el pecado, la disciplina de Dios, la mano de Dios viene sobre ti. Y no es cosa fácil, porque fíjense como dice el versículo 4 de este salmo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David entendía que era la mano de Dios que estaba sobre él de una manera grave, progresiva, ¿verdad?, que aumentaba en los males para con él. Y fíjense cuál era la condición de él. Dice él: mientras callé, mientras oculté mi pecado, dice aquí, se envejecieron mis huesos. Estoy en el versículo 3. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, a tal grado que su verdor se volvió en sequedades de verano. Y si comparamos esto con el Salmo 38, que también escribió David, el Salmo 38, versículos 3 y 4, dice así: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces vemos aquí cuando él está orando a Dios y él recuerda la condición en la que él se encontraba. Así mismo, reina, muchas enfermedades físicas son por falta de perdón. De hecho, la mayoría de los problemas psicosomáticos se deben justamente a la condición de nuestro corazón, a nuestra condición espiritual. Fíjense que yo conozco una señora muy bonita, por cierto, pero que no luce más hermosa porque su rostro ha cambiado. Yo no la conocí antes y yo no sé cuál es su problema, pero es obvio al ver su rostro que en su corazón hay un problema de falta de perdón, además de un profundo dolor por algo que se le causó. Hola, Anauram, ¿verdad? Pero es obvio que es algo que ha
prevalecido a través de los años y que ella no ha perdonado, que no ha entregado, que no ha confesado a Dios, porque no solo no ha libertado a la persona que tiene esclava de su falta de perdón y cosa que se está viendo en su familia, me parece que es con su esposo, sino que eso se ve sobre ella, aunque ella no lo ve así, ¿verdad? Eso es indiscutible que aunque nosotros no lo veamos o no lo querramos reconocer, no quita el hecho de que Dios dice que su mano se agravará sobre nosotras. Y de hecho no hay paz en su hogar. Tampoco vemos un rostro alegre ni relajado. Es un rostro serio que se nota la amargura en su rostro. Así que nuestro rostro cambia cuando estamos sonrientes y cuando estamos amargadas. Se nota cuando estamos enojadas, cuando estamos tristes. No faltan las palabras porque el rostro lo dice todo, la postura lo dice todo. Y muchas veces sufrimos de problemas estomacales o de dolores de cabeza o de inclusive hasta alucinaciones por causa de problemas espirituales, de problemas del corazón que están irresueltos en nuestra vida. Y el problema es que muchas de nosotras tenemos un concepto errado acerca del perdón. Muchas de nosotras creemos que el perdón es como un regalo que le damos a otro por que nos ha hecho un mal. Y realmente no es así. El perdón, si vamos a usar esa analogía del regalo, es el regalo que nos damos a nosotras mismas de liberarnos de la cárcel, del daño que esa persona nos hizo, de sacarlo a ellos de la cárcel de nuestro corazón y de darle ese regalo a Dios para que Dios trate con el problema, ¿verdad? Entonces, sí, como dicen las hermanas, perdonar como Cristo nos perdonó. Eso es un concepto que encontramos en las Escrituras, pero que en la práctica se nos dificulta. Y lo vemos en el caso de la vida del salmista David. Por falta de no reconocer su pecado, ¿verdad? La mano de Dios se agravó sobre él. Porque no solo nuestro problema es de no perdonar a otros, sino de no reconocer nuestro pecado. Y cuando no reconocemos nuestro pecado, de igual manera que hacemos prisionero a otro que no perdonamos, nosotras nos aprisionamos porque Dios no nos otorga su perdón cuando no nos arrepentimos. Así que la historia nos muestra el júbilo, el gozo que experimenta un hombre, una persona, un creyente, cuando ha sido perdonado por Dios de sus pecados, y no solo para salvación, porque este no era el caso, sino de nuestros pecados que cometemos a diario. Y temo que una práctica que se ha perdido es el de diariamente ir delante de la presencia del Señor, no solo para presentarle nuestra lista de peticiones, sino también para reconocer nuestro pecado y ponernos a cuentas con Él y pedirle perdón por los que recordamos y lo que no recordamos, o sea, por lo que hemos hecho aún por omisión, porque dice la palabra que todos pecamos muchas veces, el que no de hecho, el que no de palabra lo hace de hecho. Entonces tenemos que ir delante de Dios y pedirle que nos escudriñe y que nos pruebe para ver si hay en nosotros camino de perversidad, porque ciertamente cada día nosotras pecamos y ofendemos a Dios. Entonces, de la experiencia que él obtuvo, de ese proceso que él vivió, de un pecado en su vida que no había sido confesado, de cómo se agravó su salud y de cómo se agravó la mano de Dios, el castigo de Dios sobre él al haber sido liberado luego, cuando él le confiesa a Dios, el salmista nos escribe este salmo, el Salmo 32, hablando de su experiencia personal, sacando apuntes, detalles y conclusiones importantes para nuestra vida. Eso es lo lindo de estos escritores, de estos hombres de Dios, de la palabra de Dios, que de la experiencia de otros nos instruye, viene y sacan a la luz cuál fue su problema, no tienen temor porque saben que si Dios ya le perdonó su pecado, no importa lo que el hombre pueda pensar, lo pone aquí ante el mundo de espectadores que somos para que nosotros aprendamos a través de su experiencia. Bueno, eso es algo que no se tiene que quedar solo en el seno del hogar. Muchas veces como padres instruyen a sus hijos para que no vivan y no pasen las malas experiencias que ellos pasaron. Bueno, dentro de la familia de la fe, la verdadera familia, la familia que trasciende, porque somos hijos comunes de nuestro Padre Dios,
y donde juntos moraremos con Él, también tenemos que obrar de igual manera. A nosotras las mujeres, la palabra nos manda a ser mentoras, a instruir a las más jóvenes. Y en general las palabras nos manda a enseñarnos unos a otros. Por eso tenemos dones, para podernos equipar, animar, ayudar y permitirnos unos a otros desarrollarnos conforme al don que Dios proveyó a cada una. Y se supone que de nuestras experiencias tenemos que sacar lecciones valiosas para aplicar a nuestra vida. Amén. Así es, un cuerpo sirviéndonos unos a otros. Pero también tenemos que sacar de ahí conclusiones que sean de provecho y sin temor ni vergüenza dar esas enseñanzas en la iglesia, permitir dar el testimonio o hablar en la sección de jóvenes, en la sección de las damas, si es con los varones en la escuela dominical o en la sección donde se está permitiendo dar algún testimonio, lo que hicimos, cómo Dios nos rescató, cómo nos perdonó, el giro que ha dado nuestra vida y cuáles son las experiencias y las conclusiones, ¿verdad? Para que otros no tengan que pasar por el mismo proceso que nosotras. Yo recuerdo, yo vine a los pies del Señor en época universitaria, y yo recuerdo que en la reunión de jóvenes y también de damas, a menudo las damas casadas daban testimonio. Y en varias ocasiones fueron diferentes hermanas que en su juventud o en alguna etapa de su vida se apartaron del Señor o aún estando en los caminos del Señor se casaron con un hombre inconverso y en algunos casos, por haber sucedido eso, se apartaron por completo del Señor y años después volvieron. Otras, aunque seguían en los caminos del Señor, pero estaban sufriendo indeciblemente por causa de haberse casado en desobediencia. Imagínense, como dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene Dios con Belial? La luz con las tinieblas, un creyente con un no creyente. De hecho y de entrada sabemos que eso es puro problema. Entonces, esas hermanas daban su testimonio para exhortar a las más jóvenes por su propio testimonio, por mandamiento bíblico definitivamente y por experiencia personal, cómo fue su vida, qué ellas pensaron siendo jóvenes cuando se casaron, porque muchas pensaron, no, él es bueno, él es de buena familia, él se va a convertir después. Y creyendo eso, se casaron, otras simplemente en pura desobediencia. ¿Y cuál fue su experiencia? De manera, hermanas, que de todas las lecciones de nuestra vida tenemos que dar testimonio para instruir a otras, ya sean más jóvenes o a otras que están sufriendo algo que nosotras ya hemos atravesado, ya sea alguna enfermedad, no es solo pecado, pero ese es el caso, que nos compete en la tarde de hoy. Así que tenemos que tomar, así como Dios quiere, que como el mejor de los amigos nosotros les presentemos todos nuestros problemas y se lo llevemos delante de su presencia, que Él sea nuestro confidente. De igual manera, cuando hay pecado en nuestra vida, tenemos que ir intencionalmente delante de Dios para confesarlo y para apartarnos de Él, para que Él nos perdone, para que Él nos limpie y para que Él nos vuelva a restaurar a la comunión con Él. Así que luego de experimentar el perdón es que él escribe este salmo que empieza doblemente con una nota de júbilo, con un tono alegre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Una doble bienaventuranzas. Vamos a dejarlo ahí hasta por el día de hoy y la semana que viene vamos a entrar en un poco más de detalle, empezando por el versículo 1, acerca de cuál fue el proceso en la vida de David de él callar su pecado, de Dios restaurarlo otra vez a la comunión con Él. Así que nos encontramos la semana que viene en la segunda parte del Salmo 32. Gracias, Reina, por estar. Muchas gracias por participar. Me encanta cuando haces eso. Igual a Adriana, que también participó con nosotras. Y le animamos a todas las demás a que comenten, ¿verdad? A que pongan lo que piensan, cualquier pensamiento que nos pueda enriquecer, inclusive a mí. Que el Señor traiga a su mente mientras estamos haciendo estos estudios. También les animo a que nos compartan y permitan que otras hermanas conozcan. ¡Qué bueno que estás libre! ¡Qué bueno, Adriana! Quisiera de paso decirle que Periscope sí ya está grabando indefinidamente cada transmisión. Busca periscope.tv
la línea hacia adelante Maestras del Bien. De todas maneras está saliendo en Facebook y en Twitter, pero para que sepan pueden ir de manera directa a periscope.tv, la raya hacia adelante Maestras del Bien, y ya ahí Periscope mismo, que antes no guardaba las transmisiones, pueden ver la retransmisión ahí de modo indefinido. De todas maneras, nosotras también estamos grabándolo por nuestra propia vía para que no nos pase lo que anteriormente con Catch Me, y lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que lo pueden accesar inclusive no solo a través de YouTube, sino a través de nuestra misma página, porque está residente en nuestra página de internet en www.maestrasdelbien.org. Ha sido un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Un saludo a usted también, hermana Marta, qué bueno verla. Vamos a bloquear a este antes de salir para que no vuelva a salir. Muchas bendiciones.